Buenos días a todas y todos. Gracias por venir. La verdad es que da gusto ver el salón de grados Ángel Rivier así de lleno. Y además en un acto que pretende como conectar entre generaciones de psicólogos. Estaría la generación que conoció a Pinillos como maestro, la generación que ya nos pilló un poco lejos porque ya estaba retirado, y vosotros que entráis este año a estudiar psicología y que dentro del contexto de la asignatura de historia pues acudís a esta actividad como complemento de otras. Voy a presentar a los que me acompañan en la mesa. Empiezo por mi derecha, justo mi derecha, cercana derecha, está la profesora Rocío Fernández Ballesteros, que es profesora emérita de esta casa y que tiene, digamos, el hilo más nítido de conexión con José Luis Pinillos porque fue su director de tesis, y ya nos explicará después cómo fue esa relación. A mi izquierda está Eliodoro Carpintero, que es catedrático emérito de Historia en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y que también ha dedicado mucho tiempo a analizar cómo ha sido el proceso de constitución de la psicología en España después de la Guerra Civil, y supongo que también su contribución irá por esos derroteros. A la izquierda de Eliodoro está Juan Díez Nicolás, que es profesor emérito también pero en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Finalmente, a mi izquierda más alejada está José Luis Zaganini, que fue compañero nuestro en esta facultad durante muchos años y que ahora está de profesor en la Universidad de Málaga y que siempre que puede pues viene a visitar a los amigos y ha querido contribuir con su participación en este año. Finalmente, a la derecha del todo de la mesa, está José María Pepe Ruiz Vargas, compañero de la facultad, también profesor emérito, y que en este sentido tiene que ver con mi hilo personal con esta historia, como tendré ocasión de comentaros al final. Yo soy Nacho Montero, soy el decano, estoy de decano en la facultad durante esta temporada, y se me pasará en algún momento, dejaré de serlo. Sin más, paso la palabra a Eliodoro Carpintero. Adelante, Elio. Muchas gracias, señor decano. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a la Universidad Autónoma de Madrid y un poco también muy especialmente a la profesora Rocío Fernández Ballesteros, que ha hecho posible que este acto tenga lugar en un año que muchos de nosotros pensábamos que iba a pasar de puntillas sobre el hecho de que estamos celebrando el centenario de uno de nuestros maestros de psicología, José Luis Pinillos. Se cumplen los 100 años de su nacimiento, porque estamos en una situación donde prácticamente las personas que hicieron posible la recuperación de la psicología en España después de la Guerra Civil son o han sido personas que en estos momentos se cumplen los 100 años más o menos de su nacimiento, y estamos a 100 años de su nacimiento estamos contemplando el enorme desarrollo y la extraordinaria posibilidades que ha adquirido para la investigación, para la profesión y para la aplicación social la psicología en nuestro país. Yo quiero, antes de empezar a decir lo que modestamente he preparado para hablar en esta mañana, quiero mencionar el hecho de que a la Academia de Psicología, a la cual pertenezco y pertenece también la doctora Fernández Ballesteros, la Academia de Psicología de España, hemos recibido una carta muy particularmente sentida de una académica de la Real Academia Española, que es la doctora Paz Bataner, que es la persona que ha sucedido a José Luis Pinillos en uno de los sillones de esa academia. La Academia Española tiene los sillones por letras. Pinillos tuvo la letra S de esa academia, y la actual poseedora de esa silla académica es la doctora Bataner, que me escribió diciendo que se había enterado de que se celebraba aquí en esta
universidad este homenaje y que se unía con todo entusiasmo al mismo, que no podía venir porque estaban con problemas de salud, pero que en todo caso que hiciera constar su presencia aquí. Lo he hecho, pues, y directamente, a ver si puedo encontrar dónde estoy. Ya no donde tengo el reloj, sino donde, eso es. Empezamos ahí, bueno. Y entonces, a ver, y le damos aquí abajo a la copa, vale. Y ahora pasamos así. José Luis Pinillos, maestro de muchos de nosotros y digamos una de las personas que hizo posible esta recuperación de la psicología en España después de la Guerra Civil, junto con personas como Mariano Yela, Francisco Secadas o Miguel Siguán, todos ellos colaboradores y amigos del doctor José Germain. Doctor José Germain, un médico y psiquiatra y psicólogo que al acabar la guerra, después de que él había tenido una parte muy importante en la implantación de una red psicotécnica en España en los años anteriores a la Guerra Civil y que había hecho posible una incorporación de las nuevas técnicas de la psicotecnia a nuestras oficinas de psicología aplicada. Estos hombres que se reúnen en torno a Germain en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas consiguen recuperar el andar de la psicología científica después de que tras la guerra hubiera un intento fortísimo en España de convertir la psicología nuevamente en una disciplina filosófica y básicamente centrada y sostenida por las ideas de la escolástica de Santo Tomás. Estos hombres sabían que la psicología no era filosofía, no era escolástica, era ciencia y ciencia positiva, y en su esfuerzo por incorporar la psicología a nuestro país van a aplicar su interés en recuperar la psicología aplicada y hacer posible después la formación de psicólogos a través de distintas vías. Primero una escuela de psicología, luego finalmente, cuando sus deseos se pudieron cumplir, como una licenciatura en la universidad. Este es el pequeño grupo en torno a la figura de José Germain, que es el segundo señor que está por la izquierda. El primero que está por la izquierda es José Luis Pinillos. Tenía un bigote completamente de época, tiene también a su alrededor, el primero por la derecha es Mariano Yela, que fue durante muchos años el catedrático de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Psicología, y el tercero por la derecha, que está asomando desde la última fila, a la derecha es Miguel Siguán, que fue el hombre que consiguió trasladar todo este impulso de reconstrucción psicológica al mundo catalán. Y entonces él puso en marcha un departamento de psicología en Barcelona, una escuela de psicología también en Barcelona, y todos ellos empujaron en la dirección adecuada para que la psicología se fuera incorporando a nuestro país. He pensado que para ser breve y para poder decir de modo sintético lo que yo llamaría mis deudas con José Luis Pinillos, podríamos tal vez pensar en cuáles han sido sus aportaciones de todo orden, pero que nos han permitido a los que hemos venido detrás de él hacer y encontrarnos una vida donde la investigación científica, la enseñanza, la docencia, la profesión estaban posibilitadas a un nivel absolutamente europeo, absolutamente riguroso. Lo primero, digo, y paso a presentarlo, lo primero porque hizo posible la promoción de las investigaciones personales. Quiero decir con esto que Pinillos, como algunos otros también de ese grupo, no estuvieron especialmente interesados en crear un núcleo doctrinalmente homogéneo y que finalmente pudiera ser lo que podríamos llamar su escuela personal, sino que
potenciaron a toda una serie de investigadores y de personas entusiastas por la psicología, que tenía cada uno de ellos su propia orientación y su propio destino, pero a los cuales les facilitaron ideas, les facilitaron entusiasmo, les facilitaron recursos y posibilidades universitarias, y también nos pusieron en contacto con el mundo internacional. En esa foto, la primera persona que se ve íntegramente a la izquierda es la profesora Fernández Ballesteros. Y el que les habla a ustedes es un señor que anda ahí haciendo de columna parcialmente cortada. En ese grupo hay personas que se habían dedicado y que eran catedráticos de sociología. Había personas que se dedicaron a psicología cognitiva, a psicología social. Está el primer señor que ocupa en la zona del cuadro, están puestos de pie, y por tanto de los de pie es el segundo, empezando por la izquierda, es el profesor Isidoro del Cló, una persona que ha sido, digamos, absolutamente central en los primeros tiempos de la Facultad de Psicología de esta Universidad Autónoma, y que desgraciadamente murió en un accidente de aviación de una manera tremenda y dramática, como todos los amigos que están aquí recordarán sin duda ninguna. Quiero decir, Pinillos fue un hombre que potenció el que cada uno fuera hacia su camino y hacia sus metas, pero dentro de una determinada convivencia y dentro de una determinada comunicación entre investigadores, y dándoles al mismo tiempo la confianza de un juicio crítico y de un apoyo personal en eso que se estaba haciendo. Pinillos ha sido además un hombre que ha dado una imagen de la psicología completamente al nivel de nuestro tiempo, y lo ha hecho a distintos niveles, y me parece que vale la pena recordar que ha sido capaz de publicar un libro, que es el que ahí aparece como La mente humana, del cual parece ser que ha llegado a haber hasta 500.000 de copias que se han vendido. Es decir, en un momento determinado, prácticamente casi en un hogar sí y otro no de nuestro país, había un libro sobre psicología que era La mente humana, de José Luis Pinillos. Y por otra parte hizo un manual absolutamente adecuado a nuestra mentalidad. Estábamos en España, no lo recordaréis porque eso ya no lo habéis vivido, la mayor parte de los jóvenes que están aquí, vivíamos de manuales traducidos, manuales americanos, y manuales que tenían una manera distinta de enfocar los problemas psicológicos. Y Pinillos proporcionó Principios de Psicología, que ha sido un libro que yo puedo decir que lo he visto en manos de los estudiantes que se tenían que examinar, pero lo he visto en manos de jóvenes que estaban opositando a puestos universitarios, porque encontraban ahí una visión muy clara, muy rigurosa y al día de lo que la psicología es en nuestro tiempo. También hay que decir que esa psicología, en una función muy importante para Pinillos, era y debía ser una psicología humanista. Pinillos empezó a dar clase, hay que decirlo así, en una escuela de organización industrial sobre temas de relaciones humanas. Quiero decir, le preocupaban los problemas de las relaciones humanas en la empresa y todo lo que significa el mundo psicológico de la organización empresarial, en donde se ha acentuado y donde se ha puesto el acento y se ha subrayado la condición humana de los trabajadores y de las personas que allí participan. Pues Pinillos, en ese sentido, mantuvo desde sus primeros tiempos una visión humanista que llega hasta ese libro de la psicopatología de la vida urbana, un libro que hace visible problemas completamente normales y completamente de la cotidianidad de los individuos. Y al mismo tiempo, en un país en que esto tenía grandes dificultades en su momento inicial de incorporación, Pinillos potenció la incorporación de la psicología de la modificación de conducta a los problemas no solo técnicos, pero sí también a los problemas de educación y en general a la formación de los psicólogos. Los psicólogos en España tuvieron una aproximación a los problemas comportamentales que en otros países, incluso europeos, no se ha dado
o ha tenido muchísima más limitada aceptación. Y tuvo Pinillos, además, una aceptación del compromiso social de la psicología. He recogido dos cosas, una de las cuales luego se seguirá desarrollando aquí por mi izquierda, pero otra que sin embargo no se ha solido recordar en general, y es que Pinillos en 1955, como profesor de psicología, pensó en investigar cuál era la mentalidad y las actitudes sociales de los estudiantes universitarios españoles en un momento, 1955, donde imperaba el régimen franquista y donde había una posición, diríamos, una orientación totalmente, digamos, de derechas en la vida política española. Y Pinillos ve publicado una investigación que él hace en donde obtiene unos resultados tremendos, porque más o menos el 70% de los estudiantes universitarios dicen que la Iglesia no tiene una política social justa ni está orientada adecuadamente a los problemas sociales. Los militares son personas muy incompetentes y personas muy poco de fiar, que los principios políticos que está implantando el gobierno del general Franco no son suyos, no los comparten en prácticamente un 70 o un 80%, y esas cifras se cuelan al New York Times del 4 de enero de 1956, y en todo el mundo se dice que en España los universitarios no apoyan al régimen político y están claramente distantes. Fue una bomba que cayó sobre el régimen franquista, fue una bomba que explotó encima de la cabeza de José Luis Pinillos, y Pinillos se vio forzado luego a pasar algún tiempo fuera de España para la inquietud política, etcétera, bajase. Se encontró con muy fuertes críticas por parte de una serie de colegas y de autoridades, pero tuvo una aceptación enorme por parte de los científicos y los sociólogos y fuera de España, y sobre todo Pinillos creyó que esos datos eran los que eran y no los movió, no retiró sus conclusiones y mantuvo la investigación que había realizado. Y mucho más cercano, en tiempos ya de la transición, cuando ya teníamos, al parecer, la democracia estabilizada y se produce el 23F, pues el 23F ocurre lo que inmediatamente va a contarles mi colega Juan Díez Nicolás, porque eso que yo he puesto ahí y que iba a poner, no sabía que estaba a poner en esta mesa, eso que yo ponía ahí es un artículo donde Juan Díez Nicolás cuenta qué es lo que pasó con José Luis Pinillos en relación con 23F. Como lo va a contar él mucho mejor que yo, me lo salto y sigo. Quiero decir, finalmente, que Pinillos además mantuvo un pensamiento libre y fue fiel, en cierto sentido, fue una persona auténtica. En su juventud había sido una persona del mundo de la derecha, del mundo franquista, no participó en la guerra al parecer, pero sí estuvo en la División Azul, y en la División Azul, estando en la División Azul cerca de Rusia, tuvo noticia, se cuenta y lo ha contado también algunos de los novelistas como legos suyos en la Academia Española, tuvo conocimiento de lo que era el Holocausto judío. En ese momento se lo comunicó una estona con la cual estaba bailando, a la cual le dijo que los militares alemanes que había allí estaban haciendo estas cosas, y entonces Pinillos tomó la decisión de volverse a España, de abandonar el campo de batalla e incorporarse a la vida normal. Finalmente, y con eso puedo terminar, mantuvo una visión del conductismo y de la psicología de la conciencia integrado con los problemas de psicohistoria, buscando siempre una psicología que se ajustara a la persona y no mutilara a la persona por exigencias de una escuela rigurosa. En definitiva, ha sido el maestro que muchos de nosotros añoramos todavía
y desde luego al cual le debemos gran parte de lo que somos. Muchas gracias. Bueno, un momento para fe de ratas. Resulta que estoy mal informado, la memoria es como es y he hecho una reconstrucción. A Rocío Fernández Ballesteros no le dirigió la tesis José Luis Pinillos, sino Juan y Nicolás. El tema, la confusión viene porque estuvimos buscando si alguien de los que estábamos en la casa les había dirigido la tesis y al final descubrimos que el único al que el profesor de esta casa que le dirigió la tesis Pinillos fue a Alberto Rosa, que no está... Bueno, y Ángel Uribe también, no, gracias, pero sí. Y entonces, tirando de ese hilo, hemos estado buscando a quién le dirigió la tesis José Luis Pinillos. Yo pensé que a Rocío, pero me ha aclarado que no. Por lo tanto, cuando hagáis un examen tipo test, cuando digan quién le dirigió la tesis a Rocío Fernández Ballesteros, no pongáis José Luis Pinillos, porque además sabéis que los errores les cuentan puntos. Bien, la otra cosa que quería decir. Este acto no solo está organizado por la facultad, sino en colaboración con la Academia de Psicología. A mi izquierda, Elio Carpintero es el presidente de la Academia, a mi derecha, Rocío Fernández Ballesteros es la vicepresidenta de la Academia. Es que quede constancia desde el principio que somos copatrocinadores de este acto y se me había olvidado reseñarlo. Muy bien, seguimos entonces con el orden que habíamos establecido. Pasa a hacer uso de la palabra Rocío Fernández Ballesteros. Adelante. Sí. Por favor, el teclado, el instrumento para poder... Bueno, buenas tardes, ya tardes. Ante todo, mi agradecimiento a la facultad que nos auspicia, aparte de ser mi casa profesionalmente hablando. Y muchísimas gracias a la profesora Manoli Romo, que ha mediado en la presencia aquí de este nutrido grupo de estudiantes de historia. Creo que realmente van a disfrutar, porque esto estamos tratando de narrar una historia viviente. Y muchas gracias, decano, por la humildad que significa pues rescatar las cosas cuando no han sido, digamos, erróneamente presentadas. Eso demuestra una generosidad y otra serie de valores que compartes con José Luis Pinillos, a los cuales me voy a referir ahora. Como el presidente de la Academia y yo no habíamos hablado en relación con qué íbamos a hacer cada año, pues yo tengo aquí una serie de datos que tenían que ver con José Luis, que tenían que ver, perdón, este es lo mío. Bueno, y por tanto, yo lo que les quería decir simplemente es que voy a saltarme, para hacerlo más breve posible, mi presentación, voy a saltarme el principio que he hablado de una serie de mínimos datos de José Luis Pinillos, ¿no? Yo creo que es importante algo que iba a decir, y es que en ese espacio de tiempo que José Luis Pinillos salió de España y estuvo en Europa, por los motivos que ha comentado el profesor Carpintero, estuvo con personas muy importantes para la psicología como fue Hans Eysenck, que José Luis Pinillos consideraba como su maestro, ¿no? Y también Monty Shapiro, los dos en el Moseley Hospital. ¿Por qué cito a Monty Shapiro? Porque Monty Shapiro estaba trabajando metodológicamente en diseños en igual a 1 en aquella época, y bueno, y es una persona importante desde el punto de vista metodológico y también desde el punto de vista clínico, ¿no? De hecho, pues vino a la Autónoma y dio una conferencia que fue realmente aplaudidísima por los estudiantes, ¿no? Pero lo más importante, y lamentablemente yo no tengo más remedio que unir, porque voy a hablar de mi experiencia y voy a hablar de mi visión y observación de José Luis Pinillos, y por tanto no tengo más remedio que aludir a algunos detalles personales. Y primeramente querría decir que cuando yo empecé a estudiar psicología, formalmente hablando, en España no había una facultad, había una facultad de filosofía y había una sección de psicología, pero no había una facultad de psicología, ¿no? Entonces, en estos años comienza, o lo único que había era una escuela de psicología,
en las universidades de Madrid y Barcelona, y en ellas nos congregábamos todos aquellos licenciados en Derecho, en Medicina, en Filosofía, en Pedagogía, que deseábamos saber, comprender, indagar y algunos de nosotros trabajar en el ámbito de la psicología. En este momento yo tendría que explicarles que yo realmente en mi licenciatura, o sea, en los años 60, yo estudié ciencias políticas y concretamente la especialidad de ciencias sociales. Y también me gradué con un máster en sociología en la Universidad de Roma, Prodeo de Roma. Y tengo que confesar que fueron esos estudios de sociología los que a través de profesores en psicología social me hicieron caer enamorada de la psicología. Fue en ese momento cuando decidí que lo que yo quería hacer o lo que yo quería estudiar, por lo menos profundizar en ello arduamente, sería en psicología. Bueno, eso me hizo a mi vuelta de Roma, de esta universidad a la que estoy haciendo referencia, les voy a presentar mi primera transparencia, que es la Escuela de Psicología, y concretamente estaba en el pabellón de la Universidad Central de Madrid, que llamábamos el Caserón de San Bernardo. Es, como digo, Universidad Central de Madrid, y que fue protagonista de todos mis estudios de políticas. Y en ella guardaba unos recuerdos extraordinarios, porque también tuve la dicha de tener excelentes profesores. Y junto a ello, las carreras de los estudiantes delante de los caballos de los llamados grises llegaban hasta el patio de ese recinto, ¿no? Tan importante eran esas, vamos a decir, manifestaciones estudiantiles, que en los años mediados de los 60 la Facultad de Ciencias Políticas fue expulsada del viejo caserón y trasladada a la universidad, vamos, al campus de la Universidad Complutense. En la Escuela de Psicología yo quiero decir que tuve los mejores profesores que darse puede, ¿no? Impartiendo psicometría, el profesor Yela, psicodiagnóstico, la doctora Romano, deficiencia mental, el profesor Gutiérrez, psicología escolar, García Yagües, Secadas en psicología pedagógica, Forteza en psicología industrial. Realmente todos ellos confirmaron mi vocación, vamos, más rotunda en psicología. Ahora, desde el principio de 1967 nos anunciaron que llegaba un nuevo profesor, el de psicología experimental, el profesor Pinillos Díaz. El profesor Pinillos había ganado una cátedra en Valencia, por eso estaba fuera, y se trasladó a Madrid, a la Universidad Central de Madrid. Yo creo que entonces adoptó, no me acuerdo si fueron exactamente los años 67, que es cuando José Luis Pinillos, digamos, toma posesión de su cátedra en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense en psicología. Y yo ya había leído la introducción a la psicología contemporánea y les aconsejo a todos los estudiantes que están aquí que echen un vistazo a ese texto extraordinario que publicó José Luis Pinillos en 1962 y que decía así: lo que pretendía era facilitar la comprensión de los problemas, métodos y teorías que constituyen la psicología contemporánea. Y creo que eso puede ser una buena lección para estudiantes de hoy día. Bueno, por fin llegó diciembre del 67, aula 2, justo la que habíamos tenido el profesor Nicolás y yo en nuestro primer curso de Ciencias Políticas, que estaba hasta los topes, repleta de toda una serie de expectantes estudiantes. Y el profesor lucía ya un pelo plateado, una sonrisa afable, un bigote muy cuidado y sobresaliendo en su rostro, y eso no lo podré olvidar, y todavía represento así mi imagen de José Luis Pinillos, unos ojos brillantes,
extraordinariamente vivos, penetrantes, sagaces. Durante ese curso de psicología experimental, perdón, gracias, menos mal que te tengo aquí. Ahí tenemos a José Luis Pinillos en una fotografía que yo creo que está borroso. Bien, lo más importante es que desgranó, yo diría, me hizo apasionarme por la psicología experimental y sobre todo por la metodología experimental, ¿no? Percepción, atención, motivación, memoria, aprendizaje, incluso algo relativo a la emoción. Quiero decir que conservo sus apuntes, no los he traído aquí porque... pero conservo sus apuntes, como conservo los de Yela, porque me parecieron excelentes y me han servido a lo largo de mi vida profesional, ¿no? Mis primeras clases me sedujo, la manera de enseñar, ¿no? Capturaba fácilmente la atención de los alumnos con un discurso, con una mezcla perfecta de profundidad conceptual y sencillez de expresión, y junto a una enorme claridad en la exposición, y podía terminar con humor, de forma tal que podía arrancar alguna sonrisa o incluso risas en los estudiantes. Mi relación ya fue mucho más estrecha, porque José Luis Pinillos era una persona importante en la Sociedad Española de Psicología. La Sociedad Española de Psicología se inició en el año 52, era presidida por el profesor Germain, que antes lo ha referido el profesor Carpintero, y a la vuelta de su estancia en Inglaterra, Pinillos tomó, digamos, un papel protagonista, yo diría, en esa sociedad, ¿no? Incluso en ese momento se discutían, aunque parezca mentira, ¿no?, se discutían temas importantes dentro de las sesiones de esa sociedad, ¿no? Y podríamos discutir sobre el concepto de la psicología, sobre lo que se enseñaba de psicología, ¿no? Y yo lo que tendría que decir también, que creo que es importante, es que se podía discutir también temas profesionales. Por ejemplo, en esa sociedad se discutió si convendría tener un sindicato de psicólogos. Fíjense que estamos hablando de los años 60. Estamos hablando de los años 60, cuando realmente la gente que trabajaba en psicología era muy escasa. Sin embargo, se armó un revuelo glorioso y las discusiones con Pinillos fueron extraordinariamente, yo diría, mesuradas y conciliadoras. Es decir, yo creo que son dos características también de Pinillos. Es decir, el tratar de conciliar distintos. Hoy día sería muy importante que estuviera en el Parlamento el profesor Pinillos. Además, yo como profesional de la psicología y profesora ya en la UAM, a lo largo de los años 70, y ya estamos en 70, tuve la oportunidad de asistir a oposiciones y concursos de acceso a plazas docentes de universidad, en las que el profesor Pinillos actuaba públicamente como miembro del tribunal, y en las que interactuaba con los opositores, y su tono siempre amable no excluía una enorme crítica y preguntas comprometidas que podrían ser complicadas para los opositores. Quisiera destacar esta situación porque hubo un momento, yo creo que también es una anécdota importante para vislumbrar cuál era características de Pinillos en el sentido humano de la palabra, es que estaba lidiándose una agregación, y en esa agregación se presentaron 3 candidatos, pero 2 de ellos, digamos, quedaron excluidos de la oposición en el tercer ejercicio. Pues en el tercer ejercicio, José Luis Pinillos recibió la información de que uno de esos candidatos había salido de su casa con una escopeta de caza para matar a José Luis Pinillos. Su comportamiento, sin embargo, tanto en la plaza que continuó, fue de total sosiego y calma,
y por supuesto yo creo que muestra y demuestra un temple, por un lado temple, pero por otro lado coraje, digamos, en las situaciones de estrés, ¿no? Bueno, el profesor Carpintero se me ha adelantado cuando yo quería narrar los 11 discípulos que rodean al maestro en sus 60 cumpleaños. Les voy a facilitar a los estudiantes si quieren tomar notas de los profesores. No, por favor, no hace falta. Centro de pie. Lo tienen aquí. Centro de pie tienen Carpintero, Historia de la Psicología, Castillo, Sociología de la UCM, Polaino, Psicopatología, Seoane, Psicología Social, Del Cló, Básica UAM, Mayor, Lenguaje UCM, Izquierda, Sentados, Los Palacios, Básica, Pelechano, Modificación de Conducta, Fernández Ballesteros, Evaluación, Genovar, Educativa, Derecha, Sentados, Rodríguez Marín. Y aquí tienen las firmas. Se fijó esa que por idea del decano, que a mí me ha parecido encantadora y maravillosa, es que la invitación a este acto está sobre una fotografía de José. No voy a poder presentar esa foto. En esa foto hay gente del Opus, hay gente de izquierdas, hay gente casi de ultraderecha, yo los conozco a todos, yo los he sufrido a todos. Hay gente de los que estamos bien sabemos. Es increíblemente variado. O sea, es como si tuvierais los de la CUP con los de Vox detrás del maestro. O sea, es una cosa, y yo lo haré un comentario porque eso no se puede repetir ahora. O sea, es imposible juntar a gente así. Te lo descuento. Y continúo. Creo que es importante por todo lo que ha dicho el profesor Carpintero, y también es importante por cuanto, bueno, lo que añade el profesor Zaccagnini. Pero yo quisiera ir a otro campo un poquito posterior, ¿no? Que es cómo trabaja José Luis Pinillos impulsando la evaluación psicológica, ¿eh? Bien, la evaluación psicológica, de hecho, si se fijan, José Luis Pinillos, aparte de esa investigación que realiza con un instrumento determinado, a la que se ha referido el profesor Carpintero, desarrolla el primer prueba de impersonalidad que existe en España, CEP, cuestionario de personalidad, que evaluaba control, extraversión y paranoidismo, y que está basado en la teoría de Eysen, que él consideraba, como digo, su maestro. Y de hecho Pinillos impulsa el nacimiento de la Sociedad Española de Evaluación Psicológica, la SEP, creada en 1985, y su transformación ampara, impulsa también su transformación en la European Association of Psychological Assessment, como apoyo también la evaluación psicológica, la revista de evaluación psicológica, y forma parte del Consejo Editorial de Evaluación Psicológica, una revista internacional. Y como no podía ser de otra manera, participó en todos los congresos. Y aquí es cuando traigo fotografías. Ahí tienen al profesor Pinillos y al profesor Eysen. Y aquí tienen nuevamente a los dos en una de las sesiones del Congreso charlando. Yo creo que es una fotografía realmente expresiva de su relación superpositiva. Y tienen a la profesora Lilian Manning, que era uno de los organizadores del Congreso, entre los dos departiendo con ellos, ¿no? Aquí tenemos... Perdón, y quisiera decir que en ese congreso se llevó a cabo un debate extraordinario, y lamentablemente de eso no tengo ningún trazo, de las dos disciplinas de la psicología científica, en la cual, en ese debate, contribuyó el profesor Pinillos, el profesor Yela, el profesor Eysen, el profesor Michel, de Personalidad y Evaluación, 1975, digo como autor, y el profesor Yela, ¿no? Y implicados todos ellos protagonistas
tanto en España como en Estados Unidos, de estas dos disciplinas, correlacional y experimental de la psicología. También participa en el segundo congreso, y aquí lo tenemos, con el profesor Yela. Al fondo de todo está el profesor Brengelmann. ¿Sí? Gracias. Ahí tenemos a Brengelmann, el profesor Yela, el profesor Pinillos y el decano del Colegio de Psicólogos en ese momento en España, ¿no? Por otra parte, tenemos aquí un nutrido grupo también de profesor Pinillos departiendo con los organizadores, y vamos, creo que está aquí la persona que estoy mostrando, que tienen ahí Víctor Rubio y Lilian Manning con el profesor Pinillos. Bien, aquí terminó el congreso y él dio la conferencia de clausura y conversó sobre psicohistoria de la evaluación, poniendo de relieve que realmente los evaluadores, considerando que tenemos el objetivo, es el caso individual, estábamos con los métodos esenciales para realizar una psicohistoria de los individuos, ¿no? Paso ahora a presentarles las distinciones, algunas, porque es imposible poder reunir la cantidad de distinciones, premios y demás que recibió el profesor, merecidísimos todos ellos, por supuesto. Primero de todos, el Príncipe de Asturias. Recibe el Príncipe de Asturias en 1986, ¿no? La decisión del jurado dice: por su aportación a la promoción y progreso de la psicología empírica en España, sus trabajos no solo poseen una gran relevancia y originalidad científica, sino que además han hecho posible la existencia de una amplia escuela de psicólogos en nuestro país. El jurado rinde también homenaje a sus cualidades humanas y a su fecundo ministerio. Por supuesto, a este evento asisten sus 5 hijos: Victoria, José Luis, Gustavo, Alberto y Elena, y su esposa, Uchi, que la tenemos en el centro de esta fotografía, junto al profesor Elio Carpintero y a la profesora del barrio, que están aquí también presentes. Yo quisiera decir que los hijos del profesor Pinillos han sido invitados a este evento, pero que estaban todos fuera de Madrid y no podían venir, y me piden en un correo que les transmita su agradecimiento por la presencia de todos ustedes en este acto. Por otra parte, es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y aquí lo tenemos, y de la Academia Española. Esta es una fotografía de la Academia, de su recepción de la Academia de la Española, ¿no?, llamada así. Me interesa, por favor, poner de relieve un elemento que yo creo que es importante en el discurso del profesor Pinillos, llamado Las funciones de la conciencia cuando toma posesión de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas. Y dice, gratitud. Gratitud es, sin género de dudas, la primera palabra que acude a mis labios esta noche para expresar mis sentimientos. Gratitud para quienes han querido distinguirme con su aprecio al aceptarme como miembro de tan ilustre academia. Gratitud también para quienes nos acompañan y sé que se alegran conmigo en estos momentos. Agradecimiento profundo para quienes un día fueron mis maestros. Si se dan cuenta, muchos de los que estamos aquí nos sentimos agradecidos cuando presenciamos la investidura del de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Por otra parte, este discurso claramente presenta su posición relativa en uno de los objetos de conocimiento de la psicología, la conciencia, y les voy a citar literalmente lo que dice: la mente se ha disciplinado y tiene una compostura que la hace apta para ser objeto de una disciplina científica. Antes bien, es el marco subjetivo en que se nos muestran todas las cosas. Por eso no puede ser una de ellas. Y a quienes se escandalizan de que me atreva a discurrir sobre lo que no se puede observar, les recordaré
que, sin ir muy lejos, la propia observación es inobservable. Y añade, sigo citando, después de todo, lo visible de la observación solo son los movimientos corporales del observador, en cuanto acto cognoscitivo. La observación es una operación privada, un acto mental consciente, de cuyo término nadie tiene conocimiento inmediato, excepto quien lo ejecuta. En qué pocas líneas, con qué claridad, de tanto de tiempo, qué belleza literaria, Pinillos expresa las dificultades de algunos conceptos psicológicos de ajustarse a las restricciones metódicas de la ciencia natural. Pero como he leído, los textos producidos por Pinillos no eran solo la expresión de sus conocimientos epistemológicos y metódicos en psicología, sino que su lenguaje, su prosa, reúne una serie de características merecedoras de aposentarse en un sillón de la Academia Española, por excelencia, la Academia de la Lengua, que limpia, pule y da esplendor, en este caso, como reconocimiento a la expresión del conocimiento psicológico. Así, en 1988 es elegido miembro de la Real Academia de la Lengua, tomando posesión del sillón ese, como ha recordado el profesor Carpintero, el 18 de diciembre con el discurso titulado El lenguaje de las ciencias humanas, al que respondió en nombre de la corporación Julián Marías. También les aconsejo a los estudiantes, bueno, a todo el mundo, ¿no?, que puede encontrar el discurso de José Luis Pinillos en la academia, en esta academia en internet, ¿no? Si quieren les mando por correo electrónico la URL. Bien, yo creo que voy a resaltar, porque no puedo dejar de resaltar, una frase que me parece extraordinaria de ese discurso. La naturaleza no existe lo que se dice de ella, el hombre sí. Para terminar resaltando con verbo claro y conciso que no es la ciencia lo que se opone a que el hombre hable científicamente de sus cosas. Llegado es ya el tiempo y la ocasión de que el lenguaje de la ciencia haga sitio a esa palabra que era para Unamuno la clave secreta de nuestra realidad, la misteriosa razón de nuestro ser, el verbo que más que ser nuestro constituye nuestro ser. Y termina probablemente con una humildad diciendo: esta casa ha tenido siempre por misión limpiar, fijar y hacer brillar esa palabra. Desearía no haberlo empañado con la mía. Una última imagen que les muestro va a ser la de doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. Aquí, perdón, pues me falta una transparencia. Bueno, pues sigo adelante. Bueno, hay una transparencia con una serie de personas en el doctorado honoris causa del profesor Pinillos en Salamanca, amén de haber recibido estas mismas distinciones en distintas universidades. Y me voy a centrar de los contactos con la UAM, o en algunos contactos con la UAM, ¿no? El profesor Pinillos ha participado en múltiples actividades de la UAM, pero voy a destacar la primera piedra, lo digo así, en la puesta de la Facultad de Psicología, porque participó tanto en ello como en el doctorado honoris causa de Cronbach. Cronbach es el primer doctor honoris causa por psicología de todas las universidades españolas, y esto fue en diciembre del 85, y además le vemos aquí al profesor Pinillos, con el profesor Yela y con el profesor Juan de Nicolás, y además detrás está el profesor Tres Palacios, y lo ven, lo ves ahí, y se adivina también el profesor Carpintero. Con lo cual, quiero decir, nunca en tan estrecho espacio de foto podemos encontrar a tantos académicos, ¿no? Por otra parte, no he encontrado, estaba en este acto, pero no he encontrado ninguna fotografía en la que haya podido presenciarlo, ¿no? Finalmente,
bueno, está mal emplazada. Esta es la fotografía que les quería enseñar como representación de la Universidad del doctor honoris causa en el 2002 de la Universidad de Salamanca. Y ahí le tenemos en el medio de todos los demás académicos, no solo de Salamanca, sino de otras universidades españolas. Bien, voy a referirme ahora a esa relación con la autónoma a la que estaba aludiendo anteriormente, y vemos un ciclo de conferencias, y para ello voy a leer esta, porque fíjense que esta prueba gráfica tiene que ver con los estudios realizados por nada menos que por el Príncipe de Asturias, hoy Rey de España, en la Universidad Autónoma. Así, el príncipe, como le llamábamos cuando en esos años, del año 88 al año 93, el príncipe cursó estudios de Derecho, combinándolos con estudios de Economía, y en la UAM se organizó un ciclo de conferencias, Cultura Contemporánea se llamó, en lo que se traía a este ciclo de conferencias eminentes profesores de distintos problemas, digamos, que aquejaban a la sociedad. De hecho, se habla de cultura contemporánea, pero realmente era problemática contemporánea. Y José Luis Pinillos fue invitado a impartir una conferencia sobre drogadicción y sus problemas en ese momento en España, ¿no? Había una liturgia determinada, y era que el profesor Pinillos elegía, mejor dicho, el profesor invitado elegía a un profesor de la Autónoma para que hiciera su presentación, y después el rector invitaba al presentador y al presentado a un almuerzo. Con lo cual, ahí tenemos la foto en rigor, que tenemos a Pinillos aquí, y está mirándome con las gafas bajas, y yo estoy en el podio de al lado, y tenemos también, si me permiten, la comida. La comida con el príncipe. No está el rector, pero quiero decirles, y esto no lo tengo en el guión, pero esa comida fue interesantísima desde el punto de vista del diálogo del príncipe con José Luis Pinillos, preguntando elementos específicos de las drogas en España y demás. ¿Cómo resumir la interacción de muchos años, 40 años, con una persona tan extraordinaria? Bueno, pues lo que acabo de presentar es algo, eventos e imágenes, muy parcial, muy limitado, por supuesto seleccionado subjetivamente, pero no solo subjetivamente, sino por tener el documento gráfico o no, y he pretendido hacerlo esto, ¿no? Pero sirva esto como estímulo para el recuerdo de uno de los más importantes maestros de la psicología contemporánea, e incite a los estudiantes a la lectura de su obra, ¿no? Y antes de terminar, con mi gratitud por vuestra presencia aquí, de verdad lo digo de todo corazón, me parece maravilloso que este salón de actos de Ángel Rivier, que sí es doctorado del profesor Pinillos, pues tenga esta audiencia. Yo me queda no lo he dicho todo, o sea, hay un evento, también mencionado por el profesor Carpintero, que hemos tenido la suerte de tener aquí al coprotagonista de ese evento, y que tiene que ver no solo con la importancia de José Luis Pinillos como predictor de la realidad, sino de la ayuda de José Luis Pinillos al país, a España. Así que yo termino, y esto va a ser narrado por el profesor Díez Nicolás. Gracias, Rocío. Juan. Muchas gracias, decano. Y es obvio, como algunos ya tenemos algunos años, era imposible que tú supieras que yo he sido catedrático en esta universidad en los comienzos.
es una anécdota, pero yo me siento vinculado a la Autónoma de Madrid. Se han dicho muchas cosas y algunas pues nos vamos a repetir todos. Yo conocí a José Luis Pinillos no físicamente, sino por correspondencia, por así decirlo, en el año 55, en el curso 55-56. Antes lo ha mencionado el doctor Helio Carpintero, y es que hizo esa encuesta sobre los estudiantes unos cursos de estudiantes en la Complutense. Y yo no me enteré por el New York Times, yo me enteré por la revista Time, el semanario Time Magazine. Ahí es cuando yo estaba nada menos que en Oregón, en Estados Unidos, el estado ese que hay al norte de California, en el noroeste americano. Yo había terminado el bachillerato en el 55, la secundaria, y estaba con una beca de un año en un programa que llevaba, el año que yo fui era el tercer programa de becas, el tercer año, o sea, el tercer curso, por así decirlo, el American Field Service, del que luego ha habido montones de otros becarios en España, pero bueno, pues durante un año, cuando no había móviles, cuando estuve un año sin poder hablar con mis padres, pero sí leía las cartas y sí leía los periódicos. Y en la revista Time me encuentro con esa encuesta que había hecho Pinillos, y como luego me comentó él personalmente más tarde, lo que hizo fue aplicar en el cuestionario precisamente, aunque no le conocía todavía, pero las escalas de Eisenstein. Es decir, luego ya le conoció en Inglaterra, pero entonces él era pues un joven profesor con una mente muy clara de que había que innovar. Y yo es lo que pido siempre a los académicos y a los universitarios, sean profesores o sean alumnos. Hay que tener una mente abierta, una mente abierta. Antes el profesor Sacchini decía que había ese conglomerado de ideologías. Pero si es que cuando yo leo un artículo, cuando leo un libro, no me pregunto si la persona es de derechas o de izquierdas. Me pregunto si lo que dice tiene sentido o no. Bueno, pues esa fue mi primer contacto con el profesor Pinillos. Pero luego, y también se ha mencionado aquí, que fue profesor en la Escuela de Organización Industrial. Claro, la Escuela de Organización Industrial fue la primera escuela de negocios, mucho antes que el IESE y todos estos, la primera que hubo en España. La fundó nada menos que un ingeniero industrial, y en el primer curso, pues yo estaba de alumno, además becado, el director Fermín de la Sierra, una persona, un ingeniero humanista, donde los haya. El primero que habló de productividad, y el que trajo pues toda una serie de ideas nuevas sobre organización de las empresas, etcétera, etcétera. ¿Y quién tuve de profesor de Relaciones Humanas? José Luis Pinillos. Y la verdad es que me encantó, porque como aquí se ha dicho, tenía una mirada que hechizaba. Ha habido varias personas en la vida de esas que una vez que los conoces no puedes sustraerte a su influjo, y sobre todo por la mirada. Uno, José Luis Pinillos; otro era, aunque sea político, Adolfo Suárez. Pues son personas que tenían encanto, daba lo mismo de qué ideología fueran, eran personas encantadoras. Pues bien, varios años después, porque yo tuve ya más contacto, y en cierta ocasión le pregunté a José Luis Pinillos: oye, alguna vez, vamos, ya varias veces te he oído la misma conferencia, pero cada vez la oigo de una manera distinta. Y se me queda mirando y dice: claro, Juan, yo doy la conferencia mirando al auditorio, y según lo que recibo de atención, de esto me ha gustado, esto no me ha gustado, voy variando para acomodarme a la audiencia. Y digo: caray, pues es una buena enseñanza, y la he tomado muy en cuenta, como podéis comprobar.
y me dijo, si al final los profesores somos actores. Y eso me dejó muy pensativo, porque efectivamente los que llevamos ya varias décadas, muchas décadas enseñando, realmente enseñar es de alguna manera actuar como en el teatro. Pero bueno, y voy a lo que ya se ha anunciado varias veces para que no haya suspense. En el 23F, como sabéis, Tejero entró en el Congreso de los Diputados con unos cuantos guardias civiles y metralleta y pistola en mano, pues pusieron, digamos, en el suelo a todos los miembros del Congreso, los diputados. Yo entonces era subsecretario de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y nos reunieron a todos los subsecretarios y secretarios de Estado en el Ministerio del Interior, en Amador de los Ríos, para ver qué hacíamos, porque todo el gobierno estaba prisionero en el Congreso. Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado, todos los ministros. Y entonces el general que se había alzado, uno de los que había sacado los tanques a la calle en Valencia, el general Milans del Bosch, pues había dicho que es que sacaba los tanques porque como el Congreso tenía preso al gobierno, no había en España poder civil y él salía para defender la Constitución y al rey. Y entonces nosotros en el Ministerio del Interior éramos 35 secretarios de Estado y sus secretarios. Y debo de decir una cosa que también hilvana con lo que se ha dicho antes sobre Pinillos. Yo es que creo que nací de centro y a mí lo de las derechas y las izquierdas siempre me da un poco de risa, perdonad, porque sé que ahora es muy importante eso otra vez por los bloques y todo esto. Lo que hay que ver es las personas, porque en aquel gobierno que estaba preso era de UCD, pero los subsecretarios y secretarios de Estado, que éramos 35, de los 35, puedo decir que alrededor de un poquito más de la mitad éramos efectivamente de UCD, que era el gobierno que tenía en estos momentos España. Pero había dos que eran de Alianza Popular, lo que ahora es el PP, y los demás eran del PSOE. Es decir, para vuestra sorpresa, posiblemente, porque no es lo que vemos ni vosotros ni yo ahora, un gobierno de UCD ponía a sus secretarios del PSOE. Y como uno de aquellos me confesó, dice, esto no volverá a suceder nunca en España. Y ha tenido razón. Ningún ministro del PP ha nombrado sus secretarios del PSOE, ni ningún ministro del PSOE ha nombrado sus secretarios del PP. Pero en fin, a lo mejor lo vemos. ¿Qué ocurre esa noche? Pues que lo que hacemos es, pues vamos, ¿qué podemos hacer cuando tenemos a Tejero en el Congreso con los guardias civiles y tenemos al general Milans del Bosch con los tanques en la calle en Valencia? Y entonces lo que hicimos fue hacer un manifiesto. Hubo alguno de los que sabían mucho derecho, un subsecretario, que decía, no, pero no podemos decir que somos un gobierno provisional ni nada, porque no hay ninguna ley que nos ampare, porque no estaba previsto que esto pudiera suceder nunca. Y yo, que no soy psicólogo, soy sociólogo, por si no lo había dicho antes, pero a mí lo mismo, las diferencias entre sociólogos, psicólogos, politólogos, psicólogos sociales, yo prefiero la terminología amplia, científico-social. Creo que todos somos científicos sociales, nos interesa no las plantas ni los animales, nos interesan los seres humanos. Y luego cada uno, pues en demografía, en geografía, en esto. Bueno, el de derecho decía que no teníamos, y esto yo le dije, yo como sociólogo, me perdonarás, pero
ni los militares que se sublevan, ni el pueblo español sabe si podemos llamarnos gobierno o no. Así que llamémonos gobierno para decirle a los que se sublevan que somos un poder civil, puesto que los ministros no pueden actuar, nosotros somos el poder civil. E hicimos un manifiesto que está publicado, un manifiesto en el que decimos que no solamente tomábamos todos los poderes civiles, sino que también los que correspondían a los militares, para dejar claro que el poder militar se supeditaba al civil. Y eso está firmado. Algún colega, concretamente el colega subsecretario de mi propio ministerio, decía: Juan, eso está muy bien, pero mañana nos fusilarán a todos. Digo, bueno, pues si hay que pasar por eso. Nunca estuve convencido de que aquello, o sea, no me voy a hacer el héroe. Yo estaba convencido de que aquello era algo raro, vuelvo a la palabra raro, que nos define mucho, porque aquello no podía ser un golpe militar. Precisamente el que hacía de presidente, que era el secretario de Estado para la Seguridad, Paco Laïna, seguro que no habréis oído nunca su nombre, y sin embargo es una persona que históricamente jugó un papel absolutamente extraordinario, porque tuvo la calma y la serenidad de aguantar aquella noche, con la ayuda, también hay que decirlo, de un secretario de Estado, el que era entonces secretario de Estado de Exteriores, Carlos Robles Piquer, que había sido ministro de Educación en el primer gobierno de la monarquía. Para los que sepan ya un poco más de historia, Carlos Robles Piquer era cuñado de Manuel Fraga Iribarne, que fue, ese sí, alguno le habrá oído, porque ya sé que la mayoría de estas cosas os suenan a chino, porque somos del Pleistoceno, algunos, por supuesto algunos como yo. Bueno, pues ¿qué es lo que me pregunta Paco Laïna, presidente del gobierno en funciones, como ahora se dice? Me dice: Juan, ¿qué hacemos con Tejero y el golpe este de Estado? Y yo me le quedo mirando y digo: mira, yo como sociólogo te puedo decir que esto no es un golpe de Estado, porque hasta el último soldado raso, sin conocimientos, te diría que para dar un golpe de Estado hoy, en el siglo XX que estaba acabando, lo primero que hay que hacer es controlar comunicaciones y transportes. Digo, las carreteras no tienen barricadas, los trenes funcionan, los aviones, los aeropuertos españoles funcionan, los barcos funcionan, y en cuanto a comunicaciones, la prensa funciona, la radio está emitiendo precisamente contra el golpe, funciona el teléfono, funciona el telex. Entonces no había por supuesto WhatsApp, no teníamos móviles. Es el año 81, ninguno de vosotros había nacido, pero algunos de nosotros sí. Entonces me dice: bueno, eso me parece que es una explicación por lo menos aceptable, pero ¿qué hacemos con Tejero? Y digo: lo siento, presidente, pero esa no es una pregunta para un sociólogo, es una pregunta para un psicólogo, porque ya no estamos hablando de grupos, sino de un individuo. Dice: bueno, pues ¿a qué psicólogo le preguntamos? Digo: yo tengo muy buena amistad con José Luis Pinillos. Dice: pues llámale por teléfono y dile que le mandamos un coche y le traemos para acá. Y yo llamo a José Luis Pinillos, le digo eso, y me dice: no, si ya os he visto en televisión, que estáis ahí reunidos. Dice: pero mira, Juan, tú eres muy joven, pero yo viví la guerra civil, yo era muy joven entonces, no ahora. Dice: yo viví la guerra civil y a mí esta noche no me saca de casa nadie, porque yo sé lo que eran los paseos. Los paseos era que iban a buscar a una persona y en el camino le pegaban un tiro, o lo que fue. Lo hicieron los dos bandos, o sea, no estoy señalando a ninguno en concreto, se hizo en las dos partes. Pues bien, digo, pues se lo voy a decir a Laïna, al presidente en funciones. Dice: no, antes de decirle eso, diré
¿Qué hacer con Tejero? Yo te lo digo ahora por teléfono sin necesidad de que me mandéis un coche. Lo que tenéis que hacer es no hacer nada. Digo, ¿cómo? Dice, sí. Dile a Laína que si no recuerda cuando hizo el servicio militar, es que entonces, lo digo para los chicos, entonces hacíamos el servicio militar, era obligatorio. Yo estuve 2 años, pero lo pasé bastante bien. Por tanto, no tengo malos recuerdos. Dile que si no recuerda cuando hizo guardias por la noche, porque por la noche todo se magnifica. Todo se magnifica. Dice, pero al alba, cuando venga el amanecer, todo cobra su dimensión real. Por la noche, todo. Dice, pero sobre todo ahora, todos los que han entrado en el Congreso, esos guardias civiles, se habrán terminado todo el alcohol que hubiera en el bar del Congreso, cosa que luego pude comprobar que fue cierto. Se agotó el alcohol. Dice, ahora están eufóricos, están llenos de fuerza, de pensar que ellos dominan el mundo, no ya el Congreso, sino el mundo. Dice, pero cuando se les pase, por la mañana, al amanecer, se darán cuenta que no hay día después. Y entonces saldrán por las ventanas dejando los fusiles dentro del Congreso. Bueno, yo se lo dije a Laína y a Laína le pareció que aquello era razonable. Y por tanto, eso es lo que se hizo. Si se hubiera intervenido, como algunos pretendían, habría habido una carnicería por ambos bandos. O sea, por los asaltantes y los que fueran a esto. Al final, por la mañana, salieron todos. Debo añadir que a las 3 o 4 de la mañana se me ocurrió coger un ejemplar de la Constitución, porque teníamos allí decenas de ejemplares de la Constitución, para ver si encontráramos algo relativo a tal situación, y lo que hice fue coger uno y pedí que firmaran todos los que habíamos estado, los 35. Ese documento lo he tenido yo, el original, en mi casa, hasta cuando se cumplieron los 30 años, y lo doné, y está en el Museo Adolfo Suárez, en Cebreros, para el que quiera verlo, pero de todas maneras lo tenéis publicado, y tanto el profesor Carpintero como la profesora Fernández Ballesteros os pueden dar copia, o me lo podéis pedir a mí directamente también, que os den mi correo electrónico, que es muy sencillo, por otra parte. Por tanto, lo que hubo aquella noche fue un ejemplo práctico, para que luego se hable de teoría y práctica. Lo que importa es ver cómo los científicos sociales pueden servir para situaciones reales. Nada más real que un intento de golpe de Estado, que realmente era imposible que fuera un golpe de Estado. Solo hubo un destacamento militar que estuvo a las puertas, no entró, a las puertas de Televisión Española. No hubo ningún comunicado, ningún manifiesto, ninguna proclama, como si la ha habido, por ejemplo, en Cataluña, en el famoso 1 de octubre. No hubo nada de eso. Únicamente Televisión Española y Radio Nacional estuvieron emitiendo música sacra, música clásica, alguna vez que otra, algún himno militar, pero poco. Y por la mañana, es decir, fue, por eso, 20 años después de aquello, publiqué un artículo que me pidieron. Pero quiero aclarar una cosa, porque creo que es importante. Yo nunca digo lo que han hecho otras personas sin consentimiento de las otras personas. Y a los pocos días del 23F vino un periodista, amigo mío, Anchón Sarasqueta, un magnífico periodista, y me dijo, Juan, estoy haciendo un libro que se llama Rehenes en Libertad. Los rehenes eran los que estaban en el Congreso. Y me ha llegado la historia de que Pinillos tuvo alguna participación, y digo, sí.
se lo cuento, digo, pero yo no te autorizo a que lo publiques. Si quieres publicarlo, tienes que preguntarle a Pinillos. Y Anchón Sarasqueta fue a pedirle al profesor Pinillos si podía contar esa anécdota tal y como yo se la había contado, y la respaldó totalmente. Y está publicado en ese libro, Anchón Sarasqueta, Rehenes en Libertad, junto con muchas más cosas sobre lo que pasó aquella noche. Pero yo no lo publiqué hasta 20 años después, y además con consentimiento nuevamente de Pinillos, en el diario 16, en la revista Cambio 16, ahí está, con el título de Gobierno por un día. Esa es toda la historia, pero la famosa Constitución firmada por los 35 sirvió para que 30 años después el presidente del gobierno entonces, Zapatero, nos diera a todos los 35, algunos ya unos 10 habían muerto, pero se lo dieron a las familias, la medalla del mérito constitucional. Gracias, Juan. Tenía 20 años yo aquella noche y no lo pasamos nada bien. No sabía que Dios estaba ahí. Gracias. Pasamos ahora a José Luis Zacanini. Zaca para los amigos. Muchísimas gracias por la... Perdón. Estoy acostumbrado ya a hablar clases sin micro, pero... muchísimas gracias por la invitación a este acto. Un acto en la universidad, en mi universidad. Para que os hagáis una idea, cuando tengáis una idea, algunos de vosotros estaréis casados con algunos de otros de aquí. Y algunos de vosotros, vuestros mejores amigos, serán algunos de aquí. O sea que fijaros lo que me emociona venir al sitio. Aquí hay algunas personas, la verdad que tienen algunas historias que no voy a contar, evidentemente, pero que vosotros las viviréis o las estáis viviendo ya. Bueno, voy a ser breve, seguro que Rocío quiere que sea muy breve. Mirará con cara de odio de un momento a otro. Ha sido mi maestra, ha sido para mí todo. O sea, es curioso porque yo quería recordar a Juan Antonio Mora, que junto con un servidor hicimos un homenaje a Pinillos cuando murió. Cuando murió Pinillos prácticamente no se le hizo ningún homenaje. La culpa la tenía él por una razón, y es que tardó mucho en morirse desde que se jubiló. Para ser exacto, 24 años. Si se llega a morir 2 años después de jubilarse, sale en televisión y le hacen un homenaje de Estado, porque era el factotum, era el que tenía más poder en psicología, con mucha diferencia. Pepe, ponme la foto de Santa Fernanda, por favor, que es de Rocío. Para la foto. Sois estudiantes de historia, ¿verdad? ¿A qué sirve la historia? Es decir, todo este rollo que estamos contando, ¿a qué sirve? Aparte para probar. ¿Qué foto es? ¿Cómo que va a ser foto? La de los de izquierda y los de derecha, todos juntos, el cumpleaños de... Bueno, la foto. Es mentira, Pepe. Arriba, Pepe, arriba. Bien, Pepe, bien. Sigue, Pepe, para, Pepe. Bueno, ¿para qué sirve la historia? La historia sirve para entender cómo estamos ahora, por qué estamos ahora. Y que a Pinillos se le hicieron muy pocos homenajes cuando murió. Se debe a que Pinillos, cuando se jubiló, era enormemente poderoso. Entonces él tuvo una enorme responsabilidad. Y si hacéis Erasmus y vais a Francia o a Italia o a Alemania, encontraréis una cosa que tiene razón él, que España es un país raro, porque en esos países hay una línea uniforme de psicología. Toda la psicología oficial va por una línea. Habéis visto, por ejemplo, que hay muchos profesores, muchos investigadores de psicología, pero no hay nadie francés, ¿no? En el currículum no hay casi nadie francés, no hay casi nadie italiano, no hay casi nadie alemán, un poco más, son todos americanos, lo que estudiamos, ¿no? Eso es en parte a que Pinillos, cuando elegía a la gente, como tenéis en esa foto, o quizás siguiendo lo que tú dices, de que elegía a las personas por sus personas y no por su ideología, porque ahí de luego hay, verdaderamente vamos a entrar en detalles, que ahí habría para contar cotilleos. Yo soy el discípulo de Isidoro del Cló, que es el que está el cuadro al lado del de la barba, ese es Isidoro del Cló. El Pepe Nubarra, que y yo éramos discípulos suyos. Pues al hacer una cosa tan abierta, permitió que en España la psicología
fuera por derroteros muy variados. Él, que era más bien a favor de la persona y más dinámico, por decirlo así, admitió conductistas, lo apoyó, admitió a muchísima gente muy variada, hizo que en España la psicología se desarrollara por muchos ámbitos distintos. Cuando vais de Erasmus veréis que os sorprende que se empiezan a hablar de autores que no habéis ido nunca, porque en Italia están con los italianos, en Francia con los franceses, y aquí somos mucho más abiertos. Y de hecho, en esta misma facultad hay profesores que son famosos a nivel mundial, en parte gracias a que Pinillos no obligó a que todo el mundo fuera psicoanalista o que todo el mundo fuera algo de ese estilo, ¿no? Bueno, entonces, a mí a veces yo lo pensaba, ¿no? Pinillos tuvo una responsabilidad impresionante, es durísimo tener tanta responsabilidad. Pero claro, pasó el tiempo, precisamente porque fue tan abierto, la psicología de España se abrió en muchos aspectos, y claro, 24 años después de jubilarse, pues cada uno iba por su cuenta y la huella de Pinillos no se ve, ¿eh? Pero si vosotros estáis aquí, si el sistema español de evaluación no es arbitrario y si aquí tenemos un modelo de psicología bastante más amplio que nos permite movernos por el mundo mejor que en otros países, es gracias a Pinillos y gracias a la mayor parte de la gente que está ahí. Y para que Rocío esté contento, acabo. Perdón. Pepe Ruiz Vargas. Sí, bueno. No sé, ¿se oye? Sí, sí. Buenos días, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores, académicos, compañeros, amigos, buenos días o buenas tardes a todos. Bueno, es para mí un verdadero honor y un motivo de profunda satisfacción haber sido invitado a participar en este homenaje al profesor José Luis Pinillos, al cumplirse, como sabemos, el centenario de su nacimiento. Bien, quiero empezar confesándoles que siempre que se me ha invitado a actos como este o similares, es decir, homenajes a figuras que han destacado por distintas razones, acepto de inmediato. Cuando me invitan, acepto de inmediato, porque me gusta ser agradecido. Sin embargo, a las pocas horas o el día siguiente, caigo en la cuenta de la enorme responsabilidad que he colocado sobre mis hombros y entro en un proceso de, digamos, retirada silenciosa e íntima, una especie de encogimiento interior que lo único que me pide es que me retire, que rompa mi compromiso, que me disculpe con los organizadores y les diga que no puedo participar. Porque siempre me hago la misma pregunta, bueno, pero ¿quién soy yo para trazar la semblanza científica y humana de nadie? ¿O quién soy yo para, en pocos minutos, decir algo que se acerque siquiera a la figura intelectual y humana de quien, en mi opinión, es el gran maestro de la psicología contemporánea en España, el profesor José Luis Pinillos? Bien, las razones que me han llevado a convencerme de que debía estar aquí surgen de dos preguntas que me planteé como ineludibles. ¿Por qué acepto y para qué estoy aquí? Bueno, voy a tratar de dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Por qué he decidido aceptar esta invitación? Bueno, muy sencillo. Porque quiero dejar testimonio de lo mucho que le debe la psicología española en general y de lo mucho que le debo yo en particular, como psicólogo y como profesor de psicología, al profesor Pinillos. Me voy a centrar naturalmente en lo que me atañe y seré breve. A pesar de que yo no tuve la fortuna de ser alumno directo del profesor Pinillos, yo pertenezco a la primera promoción de psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y el profesor Pinillos en aquella época era profesor de la Universidad Complutense, como ya se ha dicho repetidas veces hoy. Sin embargo, desde muy pronto entré en contacto con algunas de sus obras y sobre todo su figura y su nombre fueron desde mis primeros años de estudiante un punto de referencia ineludible. Recuerdo con absoluta nitidez
y profunda emoción aquellas clases en el ocaso del día, ocasionales e inesperadas, y que a mí siempre me sabían a poco, en las que el profesor dominico Manuel Úbeda Purkis, mi entrañable, mi inolvidable y excepcional profesor de psicología fisiológica de tercer curso, entraba en el aula acompañado de su amigo José Luis Pinillos, y entre los dos, dialogando y debatiendo sobre asuntos siempre interesantísimos, nos impartían clases magistrales deliciosas. Corría el curso de 1970-71. Yo asistía entonces al grupo de la noche, no al de la tarde como hay ahora, no, antes había de noche, es decir, de 6 a 10 de la noche. Y los estudios de psicología, en aquel momento, había un total de 3 cursos, yo estaba en el más adelantado, como digo, porque éramos de la primera promoción, se impartieron aquel año, 70-71, en las instalaciones de la recién inaugurada Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, la que está allí junto a La Paz. Bien, recuerdo con toda precisión y una gran riqueza de detalles aquellas tardes en nuestra sala escalonada, amplia, apalisada, cómoda y cercana al profesor, en las que el padre Úbeda, como digo, nos obsequiaba invitando a su amigo el profesor Pinillos. Fue entonces cuando llegué a conocer en persona al profesor Pinillos. Y yo, que soy muy dado a admirar a las personas de valía, en el ámbito que sea, sentí que aquel profesor del que había oído hablar bastante era una persona verdaderamente admirable, sencillo, muy educado, muy educado. Creo que siempre que hablé con él, y lo hice muchísimas veces a lo largo de mi vida, siempre me trataba de usted. De sonrisa fácil y aspecto bondadoso, que sabía contar con claridad y gracejo hasta los asuntos más complejos. En definitiva, mi admiración y respeto, y también mi afecto y cariño sinceros, no dejaron de crecer desde aquellos días por aquel hombre sabio. Por cierto, en aquel entonces Pinillos tenía 52 años nada más. Bueno, no obstante, antes de aquellos inolvidables encuentros, yo ya conocía algunas de las obras del profesor Pinillos. Me encontraba en los inicios de mi segundo curso, 1969-70, cuando apareció en los kioscos de prensa un librito con un título que rompía claramente con la temática mayoritariamente literaria de la popular Biblioteca Básica Salvat de libros RTV. Aquel libro se titulaba, ha salido antes ahí una imagen, La mente humana. Su autor, José Luis Pinillos, apareció en el número 41, como se ve, como el resto de los 99 ejemplares que constituían la colección, por un precio de 25 pesetas. Era mucho dinero, ¿eh? Yo tengo aquí mi nombre, José María Ruiz Vargas, Madrid, 1969. Y está subrayado el libro, ¿eh? Bueno, estamos en el año, como digo, 1969. Como coleccionista de aquella biblioteca y como estudiante de psicología, yo estaba en segundo, la publicación de La mente humana supuso para mí una sorpresa y un regalo impagables. Aquel librito, este librito de 179 páginas y letra minúscula, se convirtió para mí, entonces estudiante, como digo, de segundo curso, que en realidad era mi primer curso de psicología, porque el primero era de comunes, en mi mayor tesoro. Yo leía este libro, esta pequeña joya la leía en todas partes, en casa, en el metro, en el autobús. El origen de la mente, que es la primera parte de este libro, me atrapó literalmente. Allí empecé a entender el proceso de cerebración y el subsiguiente proceso de humanización, así como el papel fundamental jugado por la cultura en la transición de uno a otro. Cuando años más tarde empecé a aplicar como profesor la asignatura Psicología General, mi programa incluía siempre un tema con el título de Origen y evolución del psiquismo humano, en el que el proceso de celebración creciente, el terminal de Pinillos, era siempre el factor sobre el que pivotaba dicho tema. Bien,
La mente humana, este librito, que recomiendo evidentemente, ha significado siempre para mí un testigo, un mojón, digamos, una especie de hito en el devenir cambiante de la psicología en la búsqueda de su objeto de estudio. Porque en este librito, o en aquel librito, dirigido al gran público, esto salió, ya digo, se vendía en los kioscos de prensa. En este librito dedicado, como digo, al gran público, Pinillos dejó plasmada con total claridad su posición epistemológica. La psicología es la ciencia de la mente humana. Y su disconformidad, por no decir crítica, con el vendaval mecanicista, reduccionista y a la postre, en mi opinión, retardador del progreso de nuestra ciencia, del conductismo, que tan firmemente arraigaría en nuestro país. Valgan como muestra de lo que digo las siguientes palabras extraídas de la mente humana, que voy a leer. Dice en la página 9 y 10, del cultivo primitivo a los espíritus se ha pasado poco a poco a una ciencia de la conducta, desentendida de la conciencia y preocupada por los problemas biológicos y sociales de la adaptación de los organismos a su medio. Y sigue diciendo, dicho brutalmente, la psicología actual no solo no trata del alma, sino que incluso ha pretendido prescindir de la mente y de su principal signo, la conciencia. Pero añade a continuación, tras medio siglo de infructuosos esfuerzos por conseguir hacer una psicología sin conciencia, el conductismo ha cedido en sus radicales pretensiones y las aguas empiezan a volver de nuevo a un cauce más razonable. Para, más adelante, afirmar en la página 74, exactamente dice, desde luego, este bello sueño del mecanicismo se ha desvanecido. Los intentos del conductismo por explicar el comportamiento humano eran, aunque comprensibles, muy simplistas. Y apostilla, como muy atinadamente ha acertado a expresar el psicofisiólogo Úbeda Purkis, aquel que fue mi profesor, el cerebro no es ni más ni menos que el órgano principal de la subjetivación. Y concluye, en la página 85, la forma en que la subjetividad humana está adueñada de sí misma culmina en la conciencia refleja de un yo que no solo conoce lo que hay fuera de él, sino que a la vez se conoce en alguna manera a sí mismo. Es decir, Pinillos se desentiende claramente del conductismo imperante y propugna una psicología de la mente, de la conciencia, de la subjetividad, del yo, es decir, una psicología mentalista. Y siguiendo a William James, define la psicología como la ciencia de la mente humana, página 178. Una definición prácticamente idéntica a uno de sus admirados, a su admirado, William James, quien abre su monumental The Principle of Psychology, es decir, tiene el mismo título, Principio de Psicología, que la otra obra, con estas palabras, dice William James, nada más empezar, la psicología es la ciencia de la vida mental. Corre el año 1969, no lo olvidemos, cuando Pinillos nos dice todo esto. De modo que, en mi opinión, la mente humana, esta obrita de divulgación, se convierte en una firme reivindicación de un mentalismo funcionalista frente a un conductismo simple y estéril. Lo genial de esta obrita, algo que en aquel entonces yo ni sospechaba, fue que en realidad era una especie de adelanto de su obra magna, Principios de Psicología, de la que ya se habló aquí antes, aparecida 6 años después en 1975, donde Pinillos se reafirma los postulados epistemológicos explicitados en la mente humana y propone y desarrolla in extenso una psicología deslindada del conductismo, cuyo objeto de estudio coincide de lleno con el objeto de la por entonces naciente psicología cognitiva, que no es otro que la mente humana. En el epílogo de Principios de Psicología, titulado Sobre el objeto de la psicología, Pinillos deja constancia de su compromiso epistemológico con el mentalismo moderno. Ahora bien, hay que advertir naturalmente que si bien la psicología había sido mentalista desde sus orígenes, allá en las postrimerías del siglo XIX, a la psicología de los años 60-70, y ahí está naturalmente incluida
pues estaría incluida la obra de Pinillos, Principios de Psicología, aún le faltaba bastante, como señaló George Miller, para ser una verdadera ciencia de la mente. Pero, como cantó Machado, se hace camino al andar, y a mí, personalmente, estas dos obras de Pinillos, La mente humana y Principios de Psicología, me colocaron en el camino de la psicología cognitiva. Mi admiración y respeto, así como mi cada vez mayor deuda intelectual con el profesor Pinillos, se vieron recompensados por aquel entonces con una historia de especial trascendencia en mi vida académica. Me refiero a la defensa de mi tesis doctoral y de una breve anécdota que no puedo soslayar hoy. Porque el profesor Pinillos fue el presidente del tribunal de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral, muy rápidamente, fue una investigación realizada en el marco de la psicología cognitiva. El título, Memoria icónica y esquizofrenia, fases iniciales de procesamiento y déficit cognitivo. Fecha de la defensa, 23 de noviembre de 1979. Rocío Fernández Ballesteros, la profesora Rocío Fernández Ballesteros, por cierto, fue la secretaria del tribunal. Creo que no exagero nada si digo que en aquel entonces, salvo el término, me refiero al título de mi tesis, salvo el término esquizofrenia, todo lo demás sonaba, en fin, me voy a permitir, sonaba a chino. Sin embargo, la intervención de Pinillos, así como la del resto de miembros del tribunal, fue rigurosa y exquisita. Recuerdo un detalle que refleja su grandeza moral. Cuando llegó el momento de su intervención, y creedme si os digo que lo recuerdo como si en lugar de 40 años, que es lo que han pasado, hubiesen pasado 40 minutos. Lo recuerdo con la misma nitidez. Me felicitó por el trabajo, por la rigurosa metodología, por la complejidad del problema analizado y muy especialmente por haber utilizado el taquistoscopio para la recogida de mis datos. Nos contó allí al tribunal, de los que estábamos allí, que él había realizado diversos experimentos con ese aparato durante su estancia en la Universidad de Bonn en el año 1950. En concreto, sobre velocidad de procesamiento en pacientes psicóticos y neuróticos. Y me traía, una ternura verdaderamente este hombre, me traía unas separatas de aquellas publicaciones en alemán. Bueno, creedme, recuerdo aquel comentario y el detalle de las separatas como un acto de una sencillez y de una ternura que me emocionaron. Porque es que él parecía el aprendiz y yo parecía el maestro. Y así, bueno, así se fue fraguando en mí una actitud emocional repleta de sentimientos de admiración, respeto y cariño hacia el profesor Pinillos, que no dejó nunca de crecer. Su obra, sus enseñanzas, su talante siempre cercano y cálido, me conquistaron como estudiante y me ayudaron y me guiaron definitivamente en mi formación como docente e investigador. Por esto y por mucho más, fue por lo que decidí estar aquí. Pero ¿para qué he venido? ¿Para qué este homenaje? Y termino enseguida, esto es muy breve, ¿eh? ¿Para qué este homenaje? En el libro de Requiems, Mauricio Vicental cuenta que en el cementerio protestante de Capri hay una tumba con estas palabras de Giuseppe Mazzini. No existe la muerte, solo existe el olvido. Una frase rotunda que encierra una gran verdad, que el final de nuestra existencia no lo certifica la muerte, sino el olvido. Nuestra existencia, no la biológica, sino la biográfica, acaba definitivamente cuando el olvido borra hasta el más mínimo rastro de lo que fuimos. Y a la inversa, nuestra existencia depende de la memoria de los demás. Los seres humanos estamos hechos para ser inmortales. Y como sabemos que eso es biológicamente pura quimera, intentamos neutralizar la insoportable angustia que nos genera la desaparición absoluta, fabulando con nuestra inmortalidad a través de la memoria de los otros. Carlos Castilla del Pino escribió: todos ansiamos sobrevivir aquí, y eso solo podemos lograrlo en la memoria de los demás. La sobrevivencia no depende, pues, de nuestra memoria,
sino del recuerdo de los otros. Lo que significa que recordar a alguien desaparecido es dotarlo de existencia, es hacerlo inmortal. Decir que Aristóteles o Platón o Cervantes o Shakespeare son inmortales es una realidad y no es un mero tropo, porque viven en nosotros y por nosotros, porque nuestra memoria los hace inmortales. Por tanto, y ahora parafraseo a Castilla del Pino, yo diría que hay inmortalidad en tanto en cuanto hay memoria. Lo que nos lleva a plantear que la memoria se convierte en un problema moral para los que vivimos. Que adquirimos la responsabilidad de hacer que sigan existiendo aquellos que ya desaparecidos consideran o consideramos que deben sobrevivir. ¿Cuál debería ser entonces, en mi opinión, el propósito final de este acto? Y ahora ya sí que termino de verdad. En pocas palabras, mantener viva la memoria de la figura y la obra del profesor José Luis Pinillos, hacer que nuestro recuerdo mantenga su existencia e impedir que el olvido selle definitivamente su muerte. En sus últimos años, Borges, Jorge Luis Borges, escribió un soneto, Ya somos el olvido, cuyo primer verso es brutal, tremendo. Es como un disparo en el centro de tu conciencia. El primer verso dice: ya somos el olvido que seremos. Todos estamos condenados a ser olvido y polvo, sí, pero la memoria puede neutralizar ese olvido. Nuestra memoria, como personas generosas y agradecidas, tiene la potestad y el deber de convertir en inmortales a sus maestros, esos gigantes pioneros y padres de nuestra ciencia que han marcado con sus ideas y enseñanzas el camino y el futuro de tanta gente como nosotros. Así pues, y termino, no permitamos que el profesor José Luis Pinillos quede reducido a una insignificante referencia a pie de página en el viento de la historia. No es difícil hacer esto. El poeta Luis Cernuda nos enseñó el camino cuando dijo: recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Para ir terminando, un par de cosas. Poniendo en práctica lo que nos comenta Pepe, que es no olvidarnos, simplemente transmitiros la idea de que el recuerdo está ligado también a los vínculos, que los vínculos sostienen las ideas, y nuestra vinculación con nuestros profesores pues hace que ellos estén aquí hoy recordando a su profesor, yo esté recordando a los míos y yo les reconozca a ellos como mis profesores, porque tanto Pepe como Rocío Fernández Ballesteros fueron profesores míos. El año que yo tuve claro que quería hacer psicología, me recomendaron este libro, en el año 75. No lo leí hasta... me lo compré, pero no lo leí hasta mucho más tarde. Entre otras cosas porque Pepe me recomendó su primer capítulo, esta historia de la subjetivización a través del desarrollo del cerebro, como es la historia del psiquismo. Porque yo le hice una pregunta cuando él estaba dando clase en segundo en Galeras, en un aula en el que yo no estaba, y nos estaban explicando ese tema, y yo no entendía cómo nos estaban explicando ese tema, y dije: oye, ¿tú cómo das este tema? Y me explicó que para mí ese tema tiene que ser cómo se desarrolla la mente desde el coacervado hasta el cerebro humano. Que se me quedó grabado eso, entonces años más tarde leí ese capítulo del libro de Pinillos y entendí por qué me lo decía. Ahora se lee de otra manera, leéis de otra manera. Mis hijos son capaces de estar leyendo 3 pantallas a la vez, cosa que yo no puedo hacer. Pero lo que quiero transmitiros es que este libro estuvo ahí y he podido volver, y cada vez que he leído algo de él he sido otro, porque era otra persona, porque el tiempo va cambiando y no somos siempre el mismo lector. Así que tranquilidad, tenéis toda la vida por delante. Os agradezco que hayáis estado aquí. Gracias a los colegas que habéis venido de otras universidades. Gracias a los profesores que han coordinado sus actividades para que disfrutéis de este acto, y espero que no se os olvide. Gracias. Nos van a servir algo ahí fuera.